Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de la tercera temporada de Contanos tu historia con Adri Liz. Y no es un programa cualquiera, lo estamos grabando con el público que nos sigue también en nuestras redes sociales. Y Liz, qué bendición. Nuevamente, amiga, gracias. Gracias por hacer esta compañía perfecta para un podcast que deja tanta inspiración, motivación con nuestros invitados especiales y que hoy, por cierto, tendremos a 3 de ellos maravillosos que estuvieron en la primera y segunda temporada. Sí, este primer episodio es como todo un desafío porque hasta la estructura es nueva, la idea siempre es mejorar, la idea es cambiar, la idea no es repetir porque nos salió bien. Bueno, nos salió bien, hagámoslo mejor y hagámoslo mucho mejor. Así que el tener público aquí se siente muy lindo y las 2 primeras temporadas fueron maravillosas y tuvimos gente muy especial. Así que bueno, arrancamos con una de las historias, de hecho, más compartidas. YouTube nos mandó, en serio, una felicitación. Sí, Randall, es cierto. En serio, y nos dijo, felicidades, este es uno de los episodios más compartidos y es de Randall Vargas. Ya casi. Un gusto verte, Liz, otra vez. Adri, encantadísimo y me encanta compartir con toda tu gente, con el auditorio. Felicitaciones por el alcance, por todo lo que están haciendo y un honor. Gracias por tenerme acá. Mira, ya casi. Sí, ya casi vamos a empezar. Antes, agradecerle nuevamente a la familia, a nuestras familias, un agradecimiento enorme a Dios que hace posible que podamos hacer este podcast y especialmente también la tercera patita del trípode, al público, que sin ustedes no lo siguieran, lo escucharan, lo vieran, no sería posible. Así que gracias por ser parte de esta hermosa historia. Contanos tu historia con Adri Liz. El podcast Contanos tu historia con Adri Liz es presentado por Copecaja. Copecaja, abiertos al sector privado y público. Bueno, qué belleza. Todos los que están aquí, que vimos y estuvimos escuchando la entrevista de Randall, hay una palabra que Randall odia. ¿Cuál era? Pobrecito. Y Sí, eso nos lo sí, dejaste no, tan claro. Y a ver, Randall camina con una realidad y esa realidad ha sido un problemilla. Lo catalogo como eso, Liz y Adriana, nuevamente gracias por la oportunidad. Yo creo, y dentro de todas las historias que ustedes conocen, y antes de que viniera el arranque del programa, conocimos 2 historias fantásticas, maravillosas, de valentía y de superación y de enfrentar las cosas tales cuales. Yo lo que creo, y para arrancar de una vez, el dolor es inevitable. El dolor en cualquier área es inevitable. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento sí es negociable. El sufrimiento sí es algo que vos podés encarar. El dolor lo vas a tener en cualquier área, en cualquier sentido, en cualquier aspecto. Si vos querés ser esclavo de ese dolor, es un tema muy tuyo. Estamos hablando de libertad absoluta, de poder escoger cuál es la determinación que tenés que tener a la hora de enfrentar un problemilla. En el botiquín de tu vida, de tu alma, ¿qué no puede faltar para caminar en el día a día? No sé, optimismo, lo puedo poner como tal, optimismo. Yo soy de los que, a pesar de mi forma de ver la vida, la encuentro siempre, el vaso siempre lo voy a encontrar medio lleno, no medio vacío. Yo puedo meterle algo a su botiquín. Digo, no es mío, pero yo le por puedo favor. agregar algo Sí, ahí claro. porque me parece que le cabe a ese botiquín. Perseverancia, Randall. Yo creo que sos una persona perseverante, empática, porque has sido muy empático inclusive con la vida misma. No dejaste que la vida
te sorprendió una vez, pero no dejaste que esa sorpresa te cambiara. ¿Sabes qué pasa, Adri? Y vos que sos de deporte, y que la gran mayoría del auditorio también es de deporte, yo te podría hacer muchas analogías propias de deporte para enfrentar la vida. En el caso del fútbol, que es lo más conocido, bueno, si te están saliendo con 2 atacantes, entonces si la vida se te para con 2 delanteros, entonces ponete en línea de 4, siempre te va a sobrar uno para que vayas allá a tapar. Si nada más te juega si nada más te juega con un punta, entonces jugar si te juega solo con un delantero, Sí. porque no es mayor rival, entonces ¿para qué vas a tener a un defensor más? Juega con línea de 3 para los que son más futboleros. Y así entonces te paras en la cancha de la vida dependiendo cuáles son los planes que quieras utilizar para jugarle. ¿Vas a ir a negociarle un empate o vas a ir a ganarle? ¿Cómo querés arriesgar? Decías vos que la muerte es tan segura. Que nos da una vida de ventaja. La muerte tiene tan segura su victoria que nos da una vida de ventaja. Nos va a alcanzar. Entonces, una de las máximas de la vida, Adri, Liz y mis buenos amigos que están acá, es ¿cómo nos vamos a aferrar? No vivimos para franquicia, para que nos tengan en el corredor de la casa. Que lo que suceda cotidianamente sea suficiente para un día. Qué bonito. Y qué Nada más. profundo. Sí, es que yo pienso que es más fácil jugar así, que ojalá en el área de tu responsabilidad, en el área en el que estás cubriendo, llegues al término de la noche, veas a tus hijos durmiendo tranquilamente ahí en sus cuartos, que la única responsabilidad y la única gran obligación para ellos es ser felices y sentirse seguros en el entorno en el que estás, ver a tu esposa, poder estar con ella, acostarte y sabes que estás tablas. Que no le debes nada a nadie, nadie te cobra, nadie te afecta. Me parece que por ahí anda el tema. Sí, siguiendo un poco con la analogía con el fútbol. ¿Con el fútbol? Ajá. Con tu diagnóstico, Randall, fuiste seleccionado para un juego muy particular, un síndrome que tiene 5 problemillas, como decías vos en 4 o 5 problemillas andan en la ¿Cómo vuelta. era el diagnóstico? La esclerosis sistémica progresiva, lupus sistémico eritomatoso, la artritis reumatoide y esa primilla lejana que llegó ahí a acercarse a la familia, que fue el síndrome de antifosfolípidos. Por la capacidad de coagular de la nada. Sí. No me pidan repetirlo porque no lo puedo repetir. Pero es que es impresionante, ¿verdad? Y una de las cosas que digo, cuando te hablaba de este juego en el que fuiste seleccionado, es porque el juego ahí está. Y el tiempo va corriendo, ¿verdad? Y tenemos todo un tiempo, llegamos al medio tiempo y luego vamos a jugar el segundo tiempo con nuestras piezas y nuestros jugadores. Ya hablaste un poco de la estrategia. Pero puntualmente, Randall, ¿cómo esperas que sea esta segunda parte de tu juego? Ya vas ganando la primera parte, vas con la ventaja en el marcador. ¿Cómo querés jugar esa segunda parte? Siento que he ganado mucho. En algún momento he perdido alguno de los partidos, lo hablábamos en aquella oportunidad. Hay momentos en los que a tu problema tenés que darle el chance también de ganar, porque no puedes salir airoso todo el tiempo, porque sabes que ahí está. Se convierte casi como en un lastre que va a estar ahí. No puedes obviarlo, decir que no está. No se puede obviar. Podés ignorar ciertas cosas y tratar de vivir de la forma más normal posible cuando tenés una condición. Cuando sabes que en cualquier momento puedes hacer algo que va a reventar o puede suceder algo en el entorno en que va a reventar esto. La idea es tratar de clasificar siempre, tratar de ganarle todo el tiempo. Y permitirle, al final de cuentas, cuando es inevitable, cuando ahí está presente, darle su lugar. Qué difícil, porque hay una parte en que uno siente que te es tan sencillo agradecerle a la vida todo lo maravilloso que es. Pero cuando vos estás, por ejemplo, has estado en una crisis en el hospital, hay chance para agradecer, o no, la verdad, o sea, qué difícil, ¿verdad? Cuando decís que no te puedes ni mover porque te da dolor. Sí, porque reventas con fiebres altísimas y porque tu condición ya está mal. Entonces, muy parecido a lo que hablaba Adri en ese momento, es el momento de hacer una pausa. Tienes que hacer un time out de qué está pasando, qué dentro del planteamiento que estás haciendo puede estar afectando, o simplemente fue que se vino una de estas rachas y te pasó por encima. Donde las analizas de esa forma y decís, ok, lo más importante aquí es que no es una sorpresa, no te agarraron en curva, sabías que existe eso y que está dentro del juego, es parte del plan.
simplemente conocer las reglas. Siga viviendo, siga disfrutándolo. En algún momento sí te van a hacer un movimiento en que, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo saco? Tengo las herramientas, puedo salir. O es simplemente baje la guardia un momento, asuma lo que está pasando y tratar de salir adelante. Randall, cuando tuvimos esa genial idea, esa brillante, de invitar a 3 de los programas que más impacto tuvieron en nuestras 2 primeras temporadas, pensamos en Automático en Voz, y Muchas porque gracias. tu historia no solamente fue vista por mucha gente, sino que mucha gente, como decía yo, y yo le he dicho a todo el mundo que he hablado de la historia tuya, fue una cachetada de realidad y un deje de quejarse por las cosas que no son realmente importantes, porque tendemos a creer que lo que nos pasa a nosotros es lo peor del mundo, ¿verdad? Y uno se da cuenta que hay gente que está viviendo realidades mucho más difíciles. De lo que te han comentado después del episodio, Randall, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Hay algún testimonio, algo de lo que la gente te ha comentado que más te haya impresionado? Sabes, hay mucha gente que no sabía, que no conocía eso. Tal vez porque estamos acostumbrados, creo que todos vivimos de esa forma de etiquetar a la gente. Estamos acostumbrados a simplemente ver una cara en el tele o escucharlo en el radio o compartir en el trabajo, en la oficina, pero no tenés idea qué cosas están pasando esas personas. Simplemente ves una imagen, ves el resultado de algo. Estamos programados, creo, para hacer una ecuación rápidamente. Ya vi a Liz con su pelo corto, toda guapa, bien, y comenzás a tirar toda la cosa, y Adriana, que es líder en la gestión de mujeres en el periodismo y en el deporte, y sabes que es una mujer y además muy guapa, y además de que es una mujer muy fuerte, y que estamos programados únicamente para recibir ese tipo de cosas y procesarlo eso. Pero no sabemos cuál es el trasfondo, cuál fue esa carrera, cuánto sufriste, cuánto bullying en ese momento para saltar a la cancha, vos en tu carrera de periodista presentando en un noticiario, consolidando un proyecto. Pero también hay una vida familiar. La gente no humaniza los rostros, y la gente que ve en el tele o que escucha o que simplemente comparte. No hay una historia humana. Entonces es más impresionante si la gente tiene una imagen tuya o un concepto, una etiqueta, saber cuál es tu forma de pensar de la vida, de tu familia, de tu esposa, del problemilla. Creo que eso es lo que a la gente más le llamó la atención. Me parece que por ahí va. Qué bonito. Yo creo que todos hemos perdido en la vida algo, a alguien. No nos ha ido bien en algún proyecto. Indudablemente. Hemos metido la pata, Big time. ¿verdad? ¿Cómo, Randall, desde tu realidad, hay que asumir las pérdidas? No lo logré, no me salió bien. Como tal, como eso, como un riesgo que no funcionó. Si nosotros no tomamos riesgos, no cruzamos la calle aquí enfrente para venir a esa actividad. Es el primer riesgo que tomas. Si yo no tomo riesgos, no le hablo a la que fue la mujer de mi vida en su momento. Sí. Porque no quise arriesgar. Porque no quise darme el taco de que me va a mandar a volar. Y nuestra vida como tal, y se los había dicho en su momento, es una ecuación perfecta de las decisiones que tomamos. Y las decisiones van de la mano de riesgos, de apostar. Volvámonos locas, ustedes dicen, vamos a hacer un podcast, vamos a invitar un poco de gente, vamos a hablar. Y bueno, 2 personas nos escucharon hoy fueron 15,000, mañana son 28,000, a este no lo escuchó nadie. Porque también puede pasar, porque son apuestas. Vamos a hacer un programa, nos vamos a volver loquísimas y luego vamos a invitar al auditorio para que venga y comparta con nosotros. Si no nace de eso, simplemente quedó en una idea, y si lo hubiéramos hecho. Y para mí la vida, y la palabra va en inglés, los if, los y si no existen. No, es hacerlo o no hacerlo, pero no va a haber en el centro un tono medio gris de que o es negro o es blanco. Mejor no lo hacemos porque estos son los riesgos. En definitiva, esto no va a pasar. Y vamos a apostar absolutamente todo. Y vieras que de eso que decías, también rescato del programa tuyo, en donde hablaste de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. ¿Qué sería de nuestra vida si no compartirlo con alguien, verdad? Sí. Y eso yo creo que también es importante, porque hay que valorar lo que uno tiene. Algunos pueden tener pareja, otros no pueden tener pareja, algunos pueden tener hijos, otros no pueden tener hijos. Y ese no es el punto, es rodearte de gente que te ame y que ames. ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí de eso que estás diciendo, Adri?
de lo que nosotros nacimos programados para querer, para entender quiénes son nuestros familiares, quiénes son las personas cercanas en el entorno en el que nacimos, pero cómo con el paso del tiempo estamos totalmente predestinados a depender de un completo desconocido, de una persona que nació en otro entorno, en otro ambiente, que chocaste en algún momento y decís, esa es la persona con la que quiero pasar el resto de mis días, que no estuvo en tu radar hasta no sé cuántos años, y al término del tiempo ya pasas más de la mitad de tu existencia con ella. Eso me parece que es muy, muy, muy entretenido. ¿Y tus hijos? Y los babies vienen ahí a la par. ¿Qué quieres que piensen ellos de su papá? Siempre, ahorita, al futuro. Hacer cuenta de que no llegué a la casa hoy, de que están los babies y se quedan ahí, que digan, ese man era tuanis. Ese man era buena nota. Ese man tenía sus momentos, era muy tuanis. La pasé bien con él. Y es que es muy tuanis. Y es que es muy tuanis. No sé. Y se pasa bien No sé qué porcentaje de la gente podría decir semejante cosa o aseverarlo. Con ellos creo que la pasamos muy bien. Sí. Qué dicha. Por Y es supuesto. sangre de tu sangre. Qué lindo. Sí. Randall, gracias por haber estado en la segunda temporada. Vos estuviste en la segunda temporada, pero especialmente gracias por estar hoy aquí haciendo un recuento. Más adelante con la psicóloga, que es parte de la diferencia. Del Ya juego. vamos a tomar algunas ideas de tu historia. ¿La que nos va a regañar? No, al contrario. No, ok. Nos La va a que nos va a aplaudir. Nunca hablé con una psicóloga. No. Nunca, no. No necesitaste. No, es que la gente creo que tiene equivocaciones. La gente cree que uno puede recurrir a una psicóloga si está muy mal, cuando puede más bien compartir momentos de suma felicidad también, ¿cierto? La gente no entiende eso, de que cuando estás muy bien, ¿por qué no lo comparto con una persona a ver qué tan mal estoy? ¿No es cierto? Y porque me va muy bien. Eso puede pasar. No sé, es curioso. No, por eso nunca estuve con una psicóloga antes. Bueno, ahí Y más o como bien menos. decís, nunca me vi en la necesidad de. Sí. No. En eso doctora, soy un poco testarudo, en eso soy medio cabezón. Me Por eso estoy a la parece- espera, que nos regañes a todos. Sería muy buena una llamada de atención, ¿por qué no? No, ni necesitó psicóloga para después de 5 semanas. Fue Randall que fuiste al fondo de André y Amador. Correcto. Con una operación seriosísima de rodilla y eso es monstruoso, digamos. Sí, tenía reconstrucción del cruzado anterior, pero dentro del plan en la agenda para el año 2023 estaba hacer el gran fondo. Y lo hiciste. Y lo hizo. Y subí al podio. De tercero quedaste. Un aplauso a Randall. No, Bellísimo. gracias. Muchas gracias. de verdad. Gracias, Randall. Gracias. Por tu amistad y por tu Gracias, ejemplo. Gracias por Por ser tomarme en tan cuenta. tuanis. ¿verdad? Gracias, mi Liz. Muchas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa y ya venimos para presentarles a otra persona que también marcó y ha marcado la vida de este podcast. Solicita hoy mismo tu crédito con excelentes opciones de financiamiento y tasas competitivas, abiertos al sector privado y público. Bueno, seguimos con nuestro podcast Contanos tu historia con Adri Liz en episodio estreno de la tercera temporada. Gracias a Dios. Qué lindo suena. Qué fácil es decir, no, tranquilo, el pasado suyo no tiene por qué incidir en su presente. El pasado es el pasado. No, tranquila. Pero cuando en el pasado, a mis 6 años, me dejan en la calle, aunque con amor, este hijo dice que es porque a su mamá no se le ocurrió nada mejor. Ahí yo repaso y repaso el episodio de Gerson Calderón. Gerson, y cada vez te admiro más, hasta las lágrimas, porque aquel chiquillo de 6 años que no sabía qué hacer con su vida en la calle, hoy está aquí sentado y trajo a su esposa y a su hija y la vida continuó. Así que gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Y como dice Liz, fue una gran lección, pero especialmente una gran motivación e inspiración para tantas personas. Yo les ponía el ejemplo de la gente que dice esa frase tan fea de el que nació para maceta no pasa del corredor no pasa. ¿verdad? Y con vos todo quiebra y todo es diferente. Gerson, Todo. ¿cómo estás? Mira, estaba bien, pero ahora que estoy con ustedes estoy mejor. Ah, gracias. Estoy contento de estar acá. Muchas gracias. Gracias, Ger. ¿Qué significa en el episodio? Hay cosas que se nos quedan y hoy queremos retomarlas. Vos dijiste, un día yo desperté. La miseria no tenía por qué estar conmigo. Sí, yo estaba en la Carpio,
¿Pero por qué? ¿Por qué estaba vendiendo un semáforo? Si nací para la grandeza. Es que ese despertar es un wow. ¿Cómo podemos despertar todos los que estamos oyéndote de una realidad en que a veces uno está como dormido y como que vive en automático? Sí, claro, mira, creo que todos nosotros tenemos un contexto en el que hemos crecido, en el que hemos vivido, la historia que muchas veces nos contamos. El programa de ustedes se llama Contanos tu historia. Sí. Y muchas veces es la historia que nos estamos contando a nosotros mismos. Y despertar justamente es hacernos conscientes de qué cosas en mi pasado me están limitando en este momento y están interfiriendo para que yo me convierta en la mejor versión de lo que yo puedo ser. Para lo que fui llamado o el propósito de mi creación. Y llega ese momento en nuestra vida. Hay una frase que dice que todos nosotros somos guiados por el suave roce de una pluma o por el golpe de un bloc en la frente. Y creo que todos nosotros vamos por la vida chocando contra paredes, chocando contra esto, y no nos damos el tiempo de escuchar esa suave voz que nos está diciendo, por aquí es, toma esto, haz esto, muévete acá. Y es eso justamente, cuando llega ese momento de que nos cuestionamos, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué estoy obteniendo los resultados que estoy teniendo? O, ¿por qué no estoy haciendo las cosas que sé que debería estar haciendo? Y llega ese momento en nuestra vida, para todos puede ser diferente, algunos puede ser una enfermedad, algunos puede ser una traición, para algunos puede ser un momento de paz que se encontró consigo mismo y en ese momento descubrió para qué fue llamado a hacer en su vida. Y llega ese momento, ese es el momento de despertar y cada quien va a tener ese encuentro de manera diferente. Para mí hubieron eventos muy significativos en mi vida que me marcaron mucho. No eran eso el momento propicio para despertarme. Sufrí una deportación de Estados Unidos en el 2010 y regreso a Costa Rica sin dinero y sin nada. Me marcó mi vida porque nunca había estado preso y paso ese proceso, pero no fue suficiente para generar el cambio en mi vida. Tuvieron que pasar otros eventos para yo llegarme y cuestionarme por qué o por qué yo y por qué yo estoy permitiendo de que estas situaciones pasen en mi vida. Pero pasar de la calle a ser la persona que sos con tu proyección, sos empresario, tenés más de 300 colaboradores ahora a cargo tuyo. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero la fuerza, ¿cómo tomarla? ¿Cómo agarrarla? ¿Cómo le decís a tantas personas que en este momento pueden verse reflejadas en tu historia de que están sumidos en el abandono, en las calles? ¿Cómo le podemos decir a esas personas, crea, sí se puede lograr? Sí, creo que si lo analizamos nosotros como raza humana, como género humano, vamos a entender que nadie nos enseñó a respirar, nadie nos enseñó a tragar, nadie nos enseñó a parpadear, nadie nos enseñó todas esas cosas que venimos programados para hacer. Nosotros somos la mejor creación de Dios, con nosotros se lució. Y cuando yo reconozco que mi creador conmigo se lució, y así como yo veo toda la especie y toda la creación en el universo, puedo ver que cada una de ellas fue programado para hacer lo que viene su mecanismo programado para hacer. Entonces, cuando yo reconozco que dentro de cada uno de nosotros está la esencia para hacer y tener más en nuestra vida, voy a reconocer que las circunstancias de la vida no tienen por qué definir en qué yo me voy a convertir. La última decisión la tengo yo. Entonces, todo en la vida se basa en decisiones. Y yo te puedo decir, cuando estaba en mis momentos más de desesperación, enojado con la vida, enojado con Dios, enojado con todo el mundo, te puedo decir que llegó ese momento que me pregunté, ¿por qué estoy cómodo con lo incómodo? ¿Dónde está ese momento cuando somos niños que queremos salir adelante, queremos luchar, queremos soñar, queremos ser algo importante? ¿Dónde se quedó eso? ¿Quién se encargó de robar nuestros sueños? Un día de esto estaba en el mercado mayoreo acá en San José y me encontré al vendedor de empanadas, que era donde comíamos empanada todos los días en la mañana cuando yo me paraba en el semáforo, que iba a vender en el semáforo en la Sabana. Y empezó él ¿te acordás de fulano? ¿Te acordás? Y este hace lo mismo, y este hace lo otro. Y entonces reconocer que aún en nuestras condiciones más deplorables dentro de nosotros está la fuerza
y está la capacidad para nosotros convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Se acordaba de vos? Sí, nos tomamos una foto, estuvimos hablando y empezamos a reírnos justamente porque cuando yo soñé que mi vida podía ser diferente estando en el semáforo, él fue el que nos vendió la empanada. Vos contaste eso, ¿cierto? Sí, él me vendió la empanada y nos estábamos riendo cuando él me decía justamente, ¿y viste cómo lo lograste? ¿Y viste lo que hiciste? Sí. Y él me dice, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo empiezo a decirle, sí, porque el querer es poder. Tal vez como para recordárselos, porque a mí me quedó muy grabada esa historia. Él está con el resto de personas que vendían en los semáforos en ese lugar de empanadas, y Gerson les cuenta que él se va a ir a Estados Unidos, que él va a ahorrar para irse a Estados Unidos. Y todos se mueren de la se risa. destornillaron de la risa, y ahí fue todo un caos. Sea más serio, le dice. Sí. Y él le dijo, yo lo voy a lograr. Y lo logró. Sí, así es. Y creo que cuando nosotros tenemos sueños y muchas veces estamos en un entorno donde la mayoría de las personas no ven más allá que lo que nosotros estamos viendo, y llegas tú y quieres compartir con ellos ese sueño de querer salir adelante, mucho de ellos vas a hacer el hazme reír. Y es ahí donde muchas veces quizás podríamos nosotros enterrar nuestro sueño y decir, quizás tienen razón. Quizás yo soy el único loco que quiere tener algo diferente. Quizás el hecho de que yo no haya ido a la escuela, no voy a lograr más de lo que me están diciendo. Y ahí podría ser el momento para sepultar cualquier sueño. Sí. Y hay muchos sueños o muchas historias de éxito que en este momento se podrían escribir si no permitiéramos de que las opiniones de los demás se conviertan en nuestra realidad. Una de las cosas que más llamó la atención de la historia de Gerson fue la de perdonar a tu mamá. Perdonarla, decirle, mami, véngase conmigo, aquí hay una cama, un cuarto para usted, cuando pues ella no lo tuvo para vos, pequeño vos, por las circunstancias que vos nos has contado, pero nos han preguntado, ¿cómo decirle a Gerson por dónde empiezo para perdonar? Eso, una traición, alguien que me maltrató, alguien que me hace la vida imposible. Tengo que perdonar. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero hay que perdonar, porque alguien podría decir, ¿y yo tengo que perdonar? ¿Qué gano perdonando? ¿Y por qué, digamos? Ajá, oblígueme. ¿Qué ganamos? ¿Y por dónde empezar? Mira, dicen que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Yo creo que el beneficio más grande de perdonar no es el agresor, lindo, quien ¿verdad? me hizo algo a mí, sino es justamente reconocer que quien me hirió, que quien me dañó, que quien me hizo, me engañó, me robó, me maltrató, me abandonó, él va a seguir feliz por la vida, quizás ni se acuerda. Y yo voy a seguir por la vida amargándome mi vida. Yo te puedo decir, una de las cosas que yo quería hacer con mi padrastro, porque fue uno de los perpetuadores de eso, yo tenía los pensamientos más crueles que te puedas imaginar que yo tenía que iba a hacer hacia esa persona. Entonces, descubrir que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Entonces, para mí es liberador. El primer beneficiario de perdonar soy yo mismo. Porque voy por la vida sin problema. En este momento tengo a mi padrastro viviendo en una de mis casas, trabaja conmigo. Ajá. Y lo veo y para mí él es el papá de mis hermanos, es una persona más. No siento nada para él, por él, no siento nada. ¿Te ha pedido perdón? No, y ni espero que lo haga, porque creo que muchas veces si muchas veces nos ponemos expectativas de las personas, nos podemos morir desesperados esperando que ellos cumplan ciertas expectativas que tenemos. Y yo creo que yo voy por la vida justamente con eso, con un corazón ligero, porque quiero tener espacio en mi corazón para amar, para dar, para compartir y para dar justamente esto, una voz de esperanza a otras personas. Pero el más beneficiado al perdonar somos nosotros mismos. Y yo quisiera también hablar un poco, a todos nos tocó de diferentes maneras el testimonio de Gerson, pero a mí una de las partes que más me tocó, Gerson, fue la parte que nos contaste que te decían el guácala, ¿verdad? Y que era una manera como muchas personas alrededor tuyo se referían a vos. A mí eso, no te puedo explicar lo que a mí me dolió de que a alguien, una persona, la trataran, le dijeran algo así. Y eso puede ser muy común, aunque creamos que no,
¿verdad? ¿Cómo liberarse de lo que dicen los demás de uno? Digo, porque no sé en ese momento cómo te sentías vos, pero cómo salirse, cómo quitarse esa armadura de ese etiqueta que te pusieron en la frente para decir, no señores, yo no soy un guácala, y empezar una vida nueva demostrando lo contrario. Dicen que los números son como las historias y junto cuentan, los números son como las palabras y junto cuentan una historia. Y lo mejor que uno le puede dar hacia las personas quizás que te maltrataron, te humillaron, es justamente cuando ven tus resultados. Cuando una persona ve que tú cambiaste y que tu vida salió adelante y tú le demuestras con hechos que sí se puede, las personas lo que quedan es callarse. Y luego son esas mismas personas que en un momento te humillaron, te hicieron a un lado, son las personas que luego te buscan ¿para qué? Para un consejo o quizás para una oportunidad. Entonces, ¿cómo me desprendo justamente de eso? Me desprendo cuando yo reconozco que eso puede ser una condición en la que yo estoy expuesto en ese momento, pero que esa condición no significa que el resto de mi vida va a seguir siendo de esa manera. Y justamente eso fue lo que hice, rehusarme a los estigmas, a las etiquetas que otras personas pudieran haber tenido de mí y decir, yo voy a labrar mi propio destino. Hay una frase de Henley que dice, soy el capitán de mi barco y soy el amo de mi destino. Y cuando yo reconozco que soy el amo de mi destino, significa que yo reconozco que yo estoy escribiendo el rumbo y el destino que yo quiero llevar a esta nave llamada vida. Qué belleza. Qué lindo. Liz, sí, ya casi vamos tenemos cerrando. que ir cerrando, pero yo no puedo pasar por alto Sí. que hoy Gerson vino con su hermosísima esposa y su maravillosa hija. De verdad que ahí está la bendición de Dios. Mi amor, venga. Harmony, venga. Se me Venga, olvida, Harmony. tiene un nombre de Harmony. artista, Harmony. Venga, mi amor, venga por Venga, mi amor. Aquí. Aquí, vamos a despedir este segmento con esta sonrisa. ¿Qué A la par de significa? su papito, Aquí, si mi quiere. amor. Ay, qué lindo, ¿Qué mi amor. significa? ¿Qué significa? El nombre de ella significa armonía. Ajá. Yo quería crear eso en mi vida, armonía, crear paz en todas las áreas de mi vida, tanto en el área financiera, en el área familiar, en el área espiritual, en el área de mi salud y en mi área profesional. Y eso es lo que representa ella para mí. Aprendí a ser un padre con ella, porque yo no tuve un modelo de un padre, no tuve un modelo de una madre. Aprendí a ser padre con ella, así que estoy aprendiendo con ella. ¿Y qué te parece tu papá? Bien. Sí. Bueno, entonces dale un abrazo y un beso. Y con esto nos vamos a un cortecito. Gracias, Gerson. Gracias. Gracias. Water Wipes son las toallitas más puras del mundo. 99.9% de agua y una gota de extracto de semilla de toronja. Además de cuidar la piel, cuidan el planeta. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto poder hacer este primer programa de la tercera temporada con público, con gente que nos sigue en las redes sociales, que ve cada lunes a las 5 de la tarde los estrenos, los esperan. Así que muchas gracias por estar aquí, por ser un público tan cálido, tan especial, como lo son nuestros invitados. Ella también es maravillosa, su risa contagiante, su energía, y la gente quedó realmente impactada cuando ella abrió su corazón en nuestro podcast y contó una situación que venía viviendo desde hace años. Y no solamente ha sido el podcast más escuchado a lo largo de nuestras 2 primeras temporadas, sino que además ha tocado muchos corazones y ha inspirado a mucha gente, y hemos recibido muchísimos mensajes, ustedes no tienen idea cuántos, de gente que nos dice, gracias a ese programa entendí lo que tengo, gracias a ese programa di con lo que me ha estado afectando, me tiene tan mal por tanto tiempo, gracias por ese programa. Y esa es la idea, con una sola persona que ayudemos, con una sola que se sienta inspirada, motivada y que logre algo positivo para su vida, nos damos más que satisfechas. Maureen Salguero, la tía.
bellas de mi corazón. ¿Cómo las quiero? Ya les dije hoy que las amo. Sí, Sí, a ver. y ya nosotras también te lo dijimos. Ay, sí, Yo me sí. siento muy honrada, muy feliz. O sea, me duele aquí, como cuando uno sonríe mucho. Así me duele, de lo feliz que estoy y del éxito que ha tenido el podcast, Sí. del impacto, del alcance, de ver el primer podcast con público, todo me tiene feliz. Hay varios análisis que uno hace. ¿Por qué el episodio de Maureen es el más comentado? También. El más visto. Bueno, por supuesto la invitada habla con una honestidad maravillosa, pero puede ser que haya más gente de la que creemos en depresión. Lo de Maureen, ¿cómo se llama? Distimia. ¿Se acuerdan la palabra? Distimia. Yo la aprendí con Maureen. Yo también. Una depresión permanente, que no me incapacita, pero que me incomoda el alma. Es capaz de que más gente de lo que creemos, Maureen. Y con vos aprendimos que la vida no es perfecta, pero no tiene por qué ser un camino plagado de sufrimiento. Yo creo definitivamente, a partir de lo que están diciendo y lo que comentaba Adri también, ¿por qué la gente agradece un podcast que por fin le da nombre a lo que yo siento? Porque ya eso es un primer gran alivio. Yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento que salieron con alguien que les gustaba y de pronto dejó de escribir. Desapareció. Y entonces uno empieza en aquella, ¿qué hice? ¿Qué dije? Que hice mal. Sí, ¿verdad? Y esa incertidumbre te va aniquilando, no saber, no sabes, algo te pasa, pero no sabes. Y vos decís, o sea, todo lo que soy, todo lo que he estudiado, lo que he trabajado, lo que he aprendido, lo que he vivido, nada me sirve, nada me alcanza. Pero claro, cuando alcanza un nombre, cuando ya nos damos cuenta de que lo que sentimos tiene un diagnóstico y puedo hacer algo al respecto, por supuesto. Y te lo digo a ustedes y a mí. La cantidad de gente que me ha escrito y que dicen, Mau, ayer estaba escuchando el podcast de Adri Liz, porque es o contar esta historia o el podcast de Adri Liz, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Sí, está perfecto. El orden de los factores, no el teleproducto. Sí. Y yo pensaba, esto es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? Y no es para escandalizar, es que la muerte no necesariamente es solo física, o sea, la muerte puede ser emocional también. Y yo en algún momento me sentí muerta en vida. Yo decía, pues es que vacío, una oscuridad, no pasa nada, no avanzo, no disfruto, no, ¿verdad? Y cuando la gente empezó a narrar, porque no solamente me dicen, escuché el podcast, me dicen, me siento terrible. Y fue escucharte a vos hablar, era como si estuvieras escuchándome a mí. Mi vida. Y cuando logras reflejar en otra persona, y yo digo, qué ejercicio más importante para todos y para todas, de humildad, el decir, yo necesito, yo urjo ayuda, yo no me siento bien. Una vez que lo expresas, sembras en alguien más la posibilidad de poderlo decir tranquilamente. O sea, la gente se topa con alguien que de pronto entiende lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, que tal vez vos mismo te lo has cuestionado, que otra gente te lo ha cuestionado, y cuando escuchas que alguien más, vos decís, ok, miras que yo también. Sí. Y esa ha sido la experiencia en redes sociales después del podcast. Maureen, y algo muy fuerte que nos compartías, perdón Adri, es que incluso hay gente que te ha escrito desde un estado de ánimo ya bastante profundo de he pensado en el suicidio. Claro, y ese es un tema que yo creo que a la gente le da miedo hablarlo, ¿verdad? Sí. Lo ven como una mala palabra. Y no lo llamemos porque de pronto a alguien se le ocurre, ¿verdad? Ha sido un poco como la lógica que yo he escuchado en algunos medios de comunicación de que el tema es tan delicado de abordar que si no se aborda con mucha responsabilidad, puede tener un desenlace terrible, uno solo que sea, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que hablarlo, como hay que hablar de la salud mental. O sea, es que hay que hablarlo. Es necesario decir que la gente se está muriendo porque no pudo conversar, porque no escuchó, no encontró un oído que le escuchara, porque lo único que veían como salida a su sufrimiento era
detenerlo, y la única forma de detenerlo era muriendo. Claro, aquí tengo en mi teléfono una gran cantidad de testimonios de gente que dice, ya no sé qué hacer. O sea, siento que lo único que puedo es terminar con mi vida. Y bueno, ¿qué hago yo? Canalizo hacia un área profesional como la psicología o la psiquiatría. Qué fuerte tu responsabilidad ante un mensaje así. Por supuesto, Sí, pero sí. sí yo entendí también y agradecí mucho cuando yo por primera vez expresé lo que sentía, que fuera con las personas correctas y que me pudieran guiar. Era como agarrar una chiquita de la mano, porque era una bebé emocional, ¿verdad? Como agarrar una chiquita de la mano y empezarla a llevar por ese camino donde de pronto hoy puedo ya dejé de gatear, ya camino y corro y todo. Sí, no, y estás ayudando a muchísima Gracias gente. a Dios, Dios es lindo en eso. Amiga, porque sos mi amiga, Claro, y no terminaré de agradecerte que aceptara la invitación de venir al podcast, de hablarlo con tanta apertura. Ese día nos dijiste cosas muy valiosas. Una de ellas era el tema de la fuerza y la seguridad para decir no y para decir sí, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado tus prioridades ahora? ¿Cómo después de que has podido encontrar ese camino y darle un nombre a lo que estabas padeciendo y darle una respuesta inclusive médica, cómo ha cambiado tus prioridades? Es súper bonito también el entender que cuando decimos no para afuera, estamos diciendo sí para adentro, ¿verdad? O sea, ese saberle decir no a alguien, no a un compromiso, no a una oportunidad, lo estoy haciendo porque me estoy apoyando a mí misma. Entonces, sí, ahora le contaba a Alexandra, yo un día puedo decir, cancelo, cierro agenda, ay, tan importante, cancelo los compromisos que tenía. Chayanne se va a tener que esperar, dice. Sí, sorry, o sea, el mundo, un toque porque hoy es para mí. Y ese día me quedé añeja, en pijama, en mi casa, sin hacer nada, desconecté todo. Y antes, yo se los comentaba en el podcast, el residuo emocional de eso era miedo, culpa, ¿verdad? Ahora no, ahora yo disfruto a mis anchas, gracias a Dios, y la vida me cambió en tantos sentidos. Ahora me elijo a mí como prioridad, y definitivamente cosas que antes me importaban muchísimo, hoy en esa escala están allá en el fondo. Las prioridades con respecto a la familia, las prioridades con respecto a mi carrera, las prioridades con respecto a mí misma. Vos decías que trabajabas como loca, perdón. Sí. Yo no sé si Una ha bajado el ritmo. Sí, Ese trabajo. Sí, yo una vez mi papá, que ustedes saben que lo amo, ¿verdad? Sí, Mi gordito precioso, me dijo, uno no puede contar con la plata que no tiene. Y yo decía, mira, y yo me presupuestaba en función de 5 eventos. Tengo que sacar en este mes, tengo que ver qué hago, cómo me muevo, y eso era contar con lo que yo no tenía. Y empecé a contar con lo que sí tengo administrado de tal forma que yo no muera en el intento. Porque claro, yo no sé si yo les conté aquella vez, pero yo parqueaba el carro, echaba el asiento para atrás y me ponía a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba hasta que ya tenía tanto sueño que podía entrar a mi casa para que mis papás y mis hijas no me vieran. Llorar de cansancio, de agotamiento, que ni siquiera era tan físico como un tren ahí por dentro terrible. Un día de estos pensé, después del podcast que me fui para la casa, llegué y me puse a pensar que mi psicóloga me dice que hay un componente hereditario importante en el tema de la distimia y en general también en la depresión. Y me dio por pensar en mi mamá. Tanto, y yo decía, sabiendo lo que sé hoy, sabiendo lo que provoca la distimia, sabiendo lo que quita, lo que arrebata la distimia, mi mamá tenía que tener distimia o una fuerte depresión. E hice un ejercicio simbólico, mi mamita ya falleció, y abracé a mi mamá desde el amor de poder hoy entender por qué ella sufría tanto, por qué lloraba tanto, por qué extrañaba tanto, por qué proyectaba su vida totalmente diferente a lo que había logrado. Y es una invitación para que entendamos que muchas historias de muchas personas están atravesadas por una situación de salud mental que no sabemos y que probablemente ellos tampoco sepan, y que de verdad implica un acto de misericordia con respecto a los demás,
el no juzgarlos por esa mala cara con la que amanecen, esa forma que tienen de responder, que no es el compañero de vida ideal, que no es el compañero de trabajo ideal, no sabemos, de verdad no sabemos. Y ahora decía Randall, esas etiquetas y esos estigmas con los que cargamos todos, nosotros por ser gente de televisión, otros por ser tantas cosas, ahí estaba el mismo Jay, ¿verdad? O sea, esos estigmas no nos determinan, no nos definen, ni siquiera nuestro pasado. Nuestro pasado nos explica, pero no nos condena. O sea, nosotros decidimos si nos amarramos a ese pasado y decidimos vivir en función de eso, justificando lo que somos por eso. Pero si tenemos la oportunidad de agarrar eso que ha explicado lo que hasta ahorita he sufrido o lo que hasta ahorita he vivido y lo resignificamos para que se convierta en nuestro combustible para generar un cambio para nosotros y los nuestros, ya lo logramos. Ya logramos el primer gran éxito de nuestra vida, que es vencer una enfermedad, vencer una historia de vida, vencer una condición de salud mental. O sea, ese es el verdadero éxito y no el otro que nos pintaban, porque yo pertenezco a una generación donde nos enseñaban que el éxito era tener una carrera, tener un buen trabajo, tener una casa y encontrar a la pareja para el resto de su vida. Y puede ser una fórmula para algunos, y genial, yo no soy nadie para cuestionar que esa pueda ser una fórmula para algunos, pero es tu fórmula con nombre y apellido, es la tuya y es la tuya, es la mía. No tengo que andar por la vida pensando en que no fui exitosa porque no logré lo que logró mi hermana menor, lo que logró mi excompañera del trabajo del colegio cuando nos reunimos en el baile de egresados, que intimida tanto, porque uno sabe que le van a empezar a cuestionar. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya se casó? Y uno, no. O sea, no es justo para uno entrar en ¿verdad? En esos parámetros de comparación. Y sin embargo, vos sos ejemplo a seguir para tantas personas, amiga. O sea, sos una bendición. Eso me honra mucho y sí es cierto que es una responsabilidad muy grande. Y yo trato de asumirla con mucha humildad, pero también con una vocación que ustedes saben. Es la misma que ustedes tienen. Es una vocación que nos grita desde las entrañas y que no podemos silenciar. Fuimos llamadas a esto y bendito el Señor, y todo esto nos sirve para poder cumplir con eso. ¡Qué belleza! Wow. Un aplauso, amable. Ay, perdón. Nada más. Yo me aplaudo también. Sí. Antes no. ¡Qué belleza! Bueno, gracias. Terminamos así este segmentito. Muchas gracias a Randall, a Gerson y a Maureen por haber sido parte de este primer episodio, estreno de la 3ª temporada. Pero ya viene una psicóloga a decirnos qué rescata ella de cada uno de estos ejemplos, que muy posiblemente va a coincidir con todos nosotros en que es lo más rescatable. Así que, muchas gracias, Maurincita. Te amamos. No dejes que las deudas te detengan. Solicita tu crédito en Copecaja y cumplí tus metas, abiertos al sector privado y público. Bueno, estamos en la parte de cierre de este primer episodio. Yo tengo problema con una frase: nadie aprende por cabeza ajena, porque vieran que yo he escuchado historias ajenas que me han llegado al alma y sí me hacen pensar y sí me han hecho cambiar una decisión conmigo misma. O sea, cuando uno oye a Maureen decir que de verdad hay más cosas hermosas, aún desde la depresión, y que podés ver esa luz, yo pienso, claro que sí. Cuando uno escucha a Randall decir que no es una etiqueta, él no es un diagnóstico, él es un ser humano maravilloso, con muchas cosas por arreglar seguramente, por mejorar. Eso lo dije yo, que sos maravilloso. Vos no lo dijiste, pero sos un ser humano llamado a la grandeza como todos. Cuando uno escucha a Gerson, que es maravilloso para mí haberte conocido en mi vida, Gerson, es un privilegio, y Adri y yo lo decíamos. Uno dice, sí, yo puedo aprender por cabeza ajena y despertar.
pero aquí tenemos a una experta que todos los días escucha gente. Y Liz, perdón que te interrumpa, porque nos parecía bonito, en nuestro podcast siempre son los protagonistas los que cuentan la historia, pero nos pareció muy aleccionador también tener a una profesional que nos hiciera una reflexión desde su perspectiva de cada una de estas historias. Por eso le doy la cordial bienvenida a Alexandra Gómez Palavicini, psicóloga, experta en familia, a quien también tengo el honor de llamar mi amiga, de más de 20 años, y gracias, Ale, por haber aceptado venir a compartir con nosotros, y además porque ella y yo siempre comentamos los capítulos, ¿verdad? Por supuesto. Qué linda, muchas gracias por estar aquí. Un placer, muy valioso. De verdad, para mí un privilegio estar compartiendo con ustedes, y sin duda alguna las historias marcan vidas, y a mí debo confesar, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que si hay algo que yo amo y le doy gracias a Dios profundamente es el trabajo que tengo. Sí, qué porque bello. todos los días aprendo tanto, y hoy al escuchar estas historias maravillosas, de verdad que sí se aprende con las historias ajenas. Sí, empecemos. Sin embargo, bueno, ¿verdad? sí. Sin embargo, creo que los tres coincidieron en algo Ok. fundamental, y es que nos toca tomar la decisión a cada uno de nosotros. Porque Randall decía algo maravilloso, y ya le pedí permiso, ¿verdad, don Randall? Le pedí permiso porque lo voy a usar en mi consultorio todos los días. Y la frase va a tener autor, ¿verdad? Y es Randall, porque dijo algo maravilloso. Yo creo que esto nos va a enseñar muchísimo. El dolor no lo podemos obviar, está, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ustedes y nosotros podemos decidir si queremos ir sufriendo y victimizándonos por la vida. Porque no sé ustedes, pero hay mucha gente que le encanta ser víctima. Entonces es muy cansado. Ahora, sí se vale decir me duele, sí se vale la estoy pasando mal, sí se vale me duele muchísimo, se vale. Claro, es el primer paso para empezar a tomar decisiones, para cambiar mi historia y quitarme la etiqueta, como decía Randall, de pobrecito. No hay nada más desastroso para el oído y para cualquier ser humano que le digan pobrecito. Nadie es pobrecito. Podemos estar pasando una situación lamentable, desgastante, que me aturde, que no sé por dónde empezar. Pero si me quito esa etiqueta y empiezo a ver más allá, puedo tomar decisiones que van a cambiar mi vida. Eso es importante. Eso en el testimonio de Randall, de Gerson, tanto que se podría ¿Qué decir. rescatás? ¿Qué rescatás? Maravilloso. Dios. Esa historia de Gerson Sí, toca las fibras más sensibles porque toca y dice palabras fundamentales. Dice, yo desperté, ¿verdad? ¿Y qué historia me estoy contando? ¿Qué estoy diciéndome a mí mismo? Y empezó a creer en él, empezó a entender que fuimos diseñados para tener el control de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, partiendo de ahí, empezamos a creer en lo que yo puedo hacer, en ese potencial que cada uno de nosotros y cada una de nosotros tenemos para escribir nuevas historias, para contar y decirle a la gente que nos vea, a la gente que nos escucha, a nuestro, ¿verdad? A nuestro contexto, sí se puede, y se vale caerse, y se vale hasta reírnos de nosotros mismos. Porque sí. Gerson lo decía abiertamente, se reían de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho algo y nuestras propias familias, gente cercana, se ríe de nosotros? No nos creen, no potencializan lo que podemos llegar a hacer, pero no hace falta. Lo podemos hacer nosotros por convicción, con amor, privilegiando lo que yo necesito y quiero hacer. Maureen, ¿qué podemos rescatar de todo lo que dijo esta maravillosa mujer? Maravilloso. Maureen, bueno, un ejemplo, sin duda. Ella decía frases muy fuertes que se escuchan mucho, muerta en vida. ¿Cuántas veces pasamos por la vida y no disfrutamos? No vemos si está soleado, si está lloviendo, no disfruto lo que tengo, mi familia. Ella decía, es necesario, y esto es un llamado a todos y a todas. Si necesito ayuda, no es un delito, es el paso para salir adelante. Si yo necesito ayuda, hay profesionales que estamos dispuestos a acompañarle en ese caminar, en esa vida, porque
dicen por ahí, no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero me encanta, y dice lo siguiente: el viaje es largo, el equipaje debe ser liviano. Y aquí entra el perdón que decía Gerson, la etiqueta que decía Randall, ponerle el nombre y apellidos a lo que me está pasando, buscar ayuda y decir, yo puedo poner límites en mi vida y puedo decirle no al mundo, como decía Maureen, porque automáticamente estoy diciéndome sí a mí misma, a mí mismo. Maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es contar nuestra propia historia. Que esa historia tenga valor, pero sobre todo que creamos en el potencial con el que fuimos diseñados para contar una historia desde otra perspectiva, aún así que no tengamos público como hoy, que es maravilloso, Sí. pero podemos contar las historias desde otra perspectiva, porque fuimos diseñados para hacerlo y es maravilloso entenderlo, de verdad un privilegio que a partir de hoy podamos reescribir y sobre todo cambiar los obstáculos en la vida por desafíos constantes que me van a hacer la persona maravillosa para brillar en este mundo. Así es. Gracias, Ale. Un fuerte aplauso para Alexandra Gómez. Nos resumió perfecto todo lo que hemos aprendido. De verdad que muchísimas gracias a toda la gente que hasta comparte los episodios, conocen gente que está pasando por algo similar. Escucha esto. Recuerden que estamos en Spotify, yo digo Spotify porque uno, es que así se escribe, Adri, con T. Sí. Es que sí, mi hijita está ahí, pero yo digo Spotify. Apple Podcast, YouTube, estamos ahí. Compártanlos, porfa, pero no por nosotras, sino por los que se sientan aquí y nos pueden cambiar la vida. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Han sido un público maravilloso y este aplauso es para ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Terminamos nuestro primer episodio de la tercera temporada. Venimos con muchas sorpresas y gente igual de maravillosa que nos va a contar su historia. Gracias. Somos Adri Y Liz. Gracias. Chao. Contanos tu historia con Adri Liz fue presentado por Cope Caja. Cope Caja, abiertos al sector privado y público.